Cuando hablamos de una sociedad que busca la igualdad, que busca la inclusión, hablamos también de valores y al mismo tiempo de aquellos que son, en principio, los valores que manejan, por ejemplo, quienes están en el poder. No solamente los nuestros, no solamente de aquellos que, de alguna manera, lo que vamos a hacer es depender en gran medida de las decisiones que toma el poder político y también el ropaje que tiene nuestra democracia, los distintos poderes que forman parte de ese Estado. En ese contexto, la justicia es quizás uno de los más relevantes, a pesar de que en términos generales hay quienes de alguna manera se sienten más cercanos a lo que pasa, por ejemplo, en la economía, a lo que pasa con lo social. La justicia da la sensación muchas veces que maneja valores bastante distantes de aquello que nos afecta en lo inmediato. Pero déjeme decirle que esto no es así. La justicia es siempre, permanentemente, un ordenador social. Es la última instancia, aquella institución que va a decir lo que está bien y que va a separarlo de aquello que no está bien, que va a penalizar aquello que no está bien para que quede como ejemplo y para que sirva, para que por supuesto el resto de la sociedad siga por un determinado carril. En ese sentido, ahí se detecta cuál es el valor ético, el valor moral que tiene permanentemente la justicia y que no debe perder. Y por eso es necesario que hablemos de ella una y otra vez. Para algunos es una materia aburrida, para otros es algo, yo le decía, sumamente distante. Para otros tiene que ver con las herencias recibidas, porque está claro que este gobierno, así como recibió una herencia paupérrima en términos sociales y en términos económicos, también ha recibido otra vinculada con la justicia. La justicia tiene sus problemas, por supuesto que sí. La justicia muchas veces falla a destiempo, muchas veces mira para otro lado cuando el juzgado es un poderoso, y quizás es mucho más feroz cuando aquel que está siendo juzgado no es alguien que tenga dinero. Probablemente esto tenga lugar, no digo siempre, pero en muchas oportunidades, o uno tiene quizás la sensación de que esto es así. Se lo pregunto porque, claro está, yo no tengo todas las verdades, apenas algunas preguntas que me gusta compartir con usted. Hay en términos cuantitativos muchísimas deudas que tiene la justicia. Hay también en términos cualitativos, por ejemplo, esto que yo le mencionaba recién, con qué ferocidad va a fallar esa misma justicia y sobre todo si va a contemplar de la misma manera aquel que tiene mucho de aquel que tiene poco, aquel que tiene una responsabilidad política de aquel que no la tiene o que representa un determinado grupo de interés o que pertenece a un determinado grupo corporativo, por ejemplo. Todo esto está permanentemente, yo le diría, en danza y quizás forma parte de lo que es nuestra sociedad, de lo que es nuestra democracia. Ahora, hay determinados capítulos, determinadas secuencias que me parece que tenemos que tener presente. Una de ellas tiene que ver con que quienes imparten la justicia, quienes la administran, a pesar de todos los problemas que estamos comentando, son los jueces. Y los jueces tienen dentro de lo que es el sistema democrático una forma de ser, de alguna manera, yo diría, promocionados, de ser nombrados jueces, de que van a ocupar un lugar, incluso del lugar eventualmente que van a ocupar. Tienen que tener, por ejemplo, un acuerdo por parte del Senado, para garantizar que ese proceso sea lo más transparente posible. Pero ¿qué pasa cuando un juez ha sido trasladado sin el acuerdo de ese Senado? Y esto ha pasado en la Argentina en los últimos años, bajo el mandato del expresidente Macri, donde prácticamente era un órgano de control, una mesa judicial. Había una mesa judicial M, y en esa mesa judicial se decidía a dónde iba cada juez. Por supuesto que no se podía aplicar en términos generales para todos, porque hubiese sido un escándalo de proporciones mayúsculas, pero sí se hacía con aquellos jueces que eventualmente el poder político sentía como cercanos y que de alguna manera buscaba colocar, yo diría, prácticamente en cercanía con algunas causas que interesaban al poder político. En ese sentido, déjeme mostrarle lo que está pasando con los jueces Bertuzzi, Bruglia, Castelli, jueces que fueron trasladados, camaristas, que son hoy, y que en principio el poder político del expresidente Macri decidió a dónde tenían que ir, pero sin el acuerdo con el Senado. Lo que hay es una decisión por parte de la Corte Suprema, una Corte Suprema que aceptó un recurso que se llama per saltum, que fue presentado por estos jueces porque no quisieron hacer caso, ¿sabe de qué? De que el Senado rechazó finalmente en las últimas semanas lo que era la decisión de su traslado. Y que como lo rechazó, decidieron ir por la vía judicial, presentaron esa apelación y lo que hoy tenemos es una Corte que aceptó tratar el caso, considerándolo de gravedad institucional, vaya a saber uno si realmente esto es así, y al mismo tiempo lo que está es la puja de poderes detrás de esto, ¿no? Y en este caso, fíjese el abordaje que hace Clarín. La Corte Suprema postergó su decisión sobre los jueces que buscan trasladar el kirchnerismo.
Fíjese cómo que lo que implica es una decisión. La Corte Suprema postergó, dice ámbito.com, una definición sobre el traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. El máximo tribunal no tomó una decisión sobre el futuro de los camaristas y ahí menciona nuevamente a quienes son estos jueces. Lo hará probablemente en los próximos días. La Corte Suprema tiene que definir eventualmente qué va a pasar con estos jueces. Tomará una solución intermedia. Mire, hay muchas formas de acercarse a esto. Lo que quiero consignarle es que la justicia es un valor que está detrás de esto y que es importante tenerlo presente, al margen de lo que suceda en estas circunstancias. Porque en rigor lo que hay que hacer es un abordaje, me parece, lo más claro posible. Por eso, cuando hablamos de la justicia, del rol que tiene el Poder Judicial dentro de la democracia, porque usted tiene un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo, un Poder Judicial, déjeme decirle que usted solo elige dos de esos tres poderes. Al Poder Ejecutivo lo elige, al Presidente lo elige, al Vice también, eventualmente, por supuesto, forman parte de una misma fórmula. En el caso de los legisladores también hay elecciones intermedias donde uno puede elegir a diputados y senadores, pero uno de los jueces no los elige. Y entonces habrá que estar atentos a las situaciones de defensas corporativas que surgen y también en términos generales a cómo se politiza esa materia que es la justicia y que es el Poder Judicial. Realmente cuando se juega a la politización, cuando se juega a las movilizaciones en la calle, cuando se presentan las reformas judiciales que lo que buscan es justamente que no vuelva a suceder algo como lo que le comentaba que sucedió con Bertuzzi, con Bruglia. Cuando se pone en juego eso, uno no puede hablar de lo que se busca es la impunidad. Uno puede hablar de lo que se busca son que los mecanismos estén exentos justamente de esas presiones que tienen un carácter político. Mire, voy a recurrir a alguien, al menos pensado, si usted quiere, para definir cuál es el rol que tiene que tener la justicia en una sociedad. Escúchelo atentamente al fiscal Carlos Stornelli. Mire, es evidente que la justicia o cierto sector de la justicia está sufriendo embates y hostilidades. Bueno, yo estoy, digamos, a la cabeza, digamos, de las preferencias de odios de algunas partes y me parece que son atentados directos contra otro poder del Estado. Hay un ataque en manada contra todos los jueces independientes que dan muestras de independencia o que dictan fallos o promueven fallos que no son del agrado del poder político, digamos. Es como que se ha perdido el respeto por el Poder Judicial y se tiende con falsas consignas a neutralizarlo. Bueno, haz lo que yo digo, pero por supuesto no lo que yo hago, ¿no? En este caso, sumamente paradójico que sea Carlos Stornelli, este fiscal rebelde, este fiscal que está procesado, el que nos dé lecciones de cuál es el rol que tiene la justicia. Está claro, y si no, realmente lo que él decía es así, realmente la justicia tiene presiones políticas, pero está claro que hay quienes manipulan esa justicia. Hay claro que quienes saben cómo hacerlo y quizás en ese contexto entonces es que conviene tener presente, hablar de esto, saber que esto es cercano, que tiene una influencia enorme en nuestra calidad de vida, una y otra vez, repetirlo, porque la justicia no puede ser el poder más alejado de la sociedad, sino que tiene que ser el más cercano, precisamente porque no es la sociedad la que los termina eligiendo. Y quizás por esto vale la pena tenerlo sumamente presente. Déjeme decirle también que hablábamos de la Mesa Judicial M, y yo podría decirle que el presidente Alberto Fernández se encargó de que esa Mesa Judicial M ya no exista más, que la sociedad argentina se encargó de que esa Mesa Judicial ya no exista más, que tomaba decisiones sumamente arbitrarias, que no tenían que ver con el libre juego que existe entre los distintos chequeos que hay entre los poderes, que forman parte de la democracia. Pero también déjeme decirle que muchas de las acciones que llevó a cabo esa Mesa Judicial todavía siguen vigentes y que en rigor hay muchos jueces que han sido trasladados en función de esa Mesa Judicial M, que hoy todavía están en sus cargos, que tienen una influencia creciente en la sociedad. Entonces quizás convendría también empezar a mirar en detalle qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, vinculado con esto que le digo, con que la Mesa Judicial ya no está,
pero con que las acciones que tomó esa mesa judicial todavía siguen caminando por la calle libremente. En términos generales me refiero, por supuesto, a que las acciones que van tomando una y otra vez impactan en términos de la calidad de vida de aquellas personas que estiman que la justicia tiene que ser un garante y tiene que ser también un ordenador social. Algo de esto decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Escúchelo. Planteamos ciertas cosas vinculadas a la justicia y a la calidad institucional. No estamos haciendo eso para buscar la impunidad de nadie. No estamos haciendo eso para beneficiarnos con algo de eso. Estamos proponiendo esas cosas para que la Argentina recupere una justicia que se ha perdido. Yo me pregunto, ¿qué pensarían ustedes si las vacantes que hoy existen en la justicia yo las cubro cambiando a jueces amigos míos, sacándolos de un tribunal y pasándolos al otro? ¿Ustedes creen que esa es una mejor justicia? Bueno, eso es lo que nos pasó. Eso es lo que se hizo con el silencio cómplice de muchos. Y eso está mal. Lo define muy bien el presidente, sobre todo la última línea. Él dice, eso está mal, y efectivamente está mal. Y esa es la clave, creo, de lo que es una sociedad moderna, que como toda sociedad tiene una dirigencia política, que mal que les pese a muchos, hay un sector de esa dirigencia que lo que busca es conceder derechos, garantizar derechos cada vez para porciones más amplias de la sociedad, aquellos sectores que menos ingresos tienen, los más vulnerables. Bueno, ahí está la clave de la acción política, de la política y de lo político. Y del otro lado lo que hay son grupos de interés, grupos de poder, grupos concentrados, que lo que buscan es dejar de financiar todo eso, que lo que quieren es desfinanciar al Estado, que lo que quieren es una justicia mucho más opaca que transparente. Y de esa especie de fricción permanente entre un sector y el otro, lo que termina resultando es un sobre todo una contradicción enorme. Y en ese contexto entonces es que conviene tenerlo sumamente presente. La salida a todo esto es lo que decía el presidente. La salida es de carácter ético, que es en definitiva lo que nos va a definir aquello que está bien de aquello que no lo está. La ética es la salida para una justicia que está en vías de ser algo a lo que aspiramos todos los argentinos.